Hola, buenos días. Cuarta clase, miércoles 1 de abril. Escuelas económicas del siglo XX. Ya. Hoy día vamos a tratar a un genio de la historia de la teoría económica o de la teoría económica, igual como lo fue Alfred Marshall. Ya. ¿Quién es John Gustav Knuth Wicksell? Que vivió entre 1851 y 1926. Él es sueco y padre de la escuela de Estocolmo, la escuela económica de Estocolmo, ya junto a Lee Heckscher y Bertolini, quien en el año 1977 va a obtener el Premio Nobel de Economía por su teoría del comercio internacional, ya que lo escribió con Lee Heckscher, ya. Ahora bien, aparte de estos tres, hay que agregar a Gunnar Myrdal, que va a ganar el Premio Nobel de Economía en el año 1974, ya, y que es un economista del subdesarrollo con dos libros, Elementos Políticos del Desarrollo, 1953, y Teoría Económica de los Países Subdesarrollados, 1957. Ahora, ¿por qué es importante Wicksell? Es importante porque él se va a fijar en algunos elementos que algunos otros teóricos económicos hasta el momento no se habían fijado, que son esencialmente dos. Uno, y que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Uno es, en primer lugar, la importancia que tiene en la economía el gasto del Estado, sobre todo en la creación de posibles ciclos económicos. En segundo lugar, la importancia que tiene la política monetaria y el gasto del Estado en el ciclo económico. Es decir, aquí hay elementos que son pre-keynesianos, ya, de John Maynard Keynes, bastante interesantes. ¿Ya? Ahora, Wicksell no solo es un estudioso de la economía, sino también es un matemático, un literario, va a escribir un par de ensayos, un filósofo, ya, es un hombre de una cultura bastante amplia, que es importante para cuando uno hace un análisis en ciencias sociales, pero también es un reformador social que se va a preocupar de ciertos temas, como por ejemplo el tema del sufragio universal, la emigración, el alcoholismo, el impuesto a la renta progresivo, el control de la natalidad, etc. Él, estando en Alemania en 1890, va a leer un libro de Eugen von Bauer, que se llama La teoría del capital y que está publicado en español en el Fondo de Cultura Económica. Y este libro va a ser decisivo en su interés por dedicarse profesionalmente a la economía. Va a ser un interés bastante tardío, pero le va a permitir recién a los 51 años, en 1901, lograr un nombramiento como académico ya en la Universidad de Estocolmo, y de ahí va a estudiar ya estos temas que ya hemos hecho referencia, ya, sobre todo en el tema de la economía monetaria, recordando que Suecia tiene un banco central desde el año 1668, que es el banco central más antiguo del mundo. Ahora, él se va a hacer dos buenas preguntas. Generalmente buenas preguntas conducen, o en principio son el punto de partida de buenos análisis. Él se va a preguntar sobre ya qué impacto tienen las tasas de interés en el nivel de precios de equilibrio, y si estas tasas de interés ya pueden generar movimientos inflacionarios y deflacionarios acumulativos, ya, es decir, una alza, una baja en la tasa de interés puede influir en la actividad económica, primero. Segundo lugar, el reconocimiento de la contribución potencial del gobierno y del Banco Central en la promoción de la estabilidad de precios
y por tanto a través de los precios en los auges y las declinaciones de la actividad económica. Wicksell va a escribir 2 grandes libros, ya que están publicados en español. Uno va a ser del año 1898, Precios e Interés, que es un gran texto, y en el año 1906, Lectura de Economía Política, donde se va a preguntar por qué los precios aumentan y disminuyen en conjunto, en grupos, pero también se va a preguntar qué importancia tiene el gasto público ya en los precios y en la actividad económica. Cuando James Buchanan, el padre de la escuela de la elección pública, y esto lo debe saber cualquier estudiante de ciencia política, ya realiza la lectura de su premio Nobel. Cada vez que alguien se gana un premio Nobel, él se lo ganó en 1986, ya por una obra que viene desarrollando desde el año 1950 en adelante. Lo primero que va a señalar en su presentación, ya en su disertación Nobel, va a ser la importancia de Knut Wicksell ya al desarrollo de la teoría que le ha demorado más de 30 años en elaborar. ¿Ya? Esa es la importancia de Knut Wicksell. Ahora, para explicar la variación de precios, o sea, la variación de la inflación o el índice de precio al consumidor, el IPC, para que nos entendamos, Wicksell va a acudir al análisis de la tasa de interés, distinguiendo entre la tasa de interés normal o natural y la tasa de interés bancario. La tasa de interés normal o natural depende de la oferta y la demanda ya del capital real que nos ha invertido. ¿Qué es la variable real en una economía? Es Q. Es la cantidad de lo que se ha producido. Es decir, yo guardo una cantidad de producción y que no la vendo, como por ejemplo sacos de harina, sacos de achigo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un patrimonio que en algún minuto tiene un valor de mercado. El valor que le da el mercado en ese minuto es la variable nominal o P. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la tasa de interés normal o natural? Según Wicksell, depende de la oferta y demanda de capital real que todavía no se ha invertido. La oferta de capital fluye de aquellos que a partir de sus ingresos, ¿ya? Y los ingresos están dados por la producción, posponen parte de su consumo con el consiguiente ahorro, ¿ya? De esa riqueza que van a disponer. Y esa riqueza la van a ofertar en el mercado esperando, ¿ya?, obtener una rentabilidad. Ese ahorro de riqueza acumulado, ahorrado y posteriormente prestado a un tercero, ya que van a demandar este capital, va a permitir poner una tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que fija la tasa de interés? Ya lo va a fijar la acción conjunta de la oferta de capital con la demanda de capital. Y en el punto donde se intersecta esa oferta con esa demanda, va a ser un precio de equilibrio. Y este precio de equilibrio va a ser la tasa de interés de equilibrio. ¿Ya? Y el interés va a ser el pago que van a recibir por su sacrificio a aquellas personas que no hayan consumido todo lo que hayan producido y que en algún minuto lo ahorran, pero son capaces de prestarlo a cambio de un premio. Y este premio llamamos interés. En segundo lugar, debemos
considerar que el ahorro que realizan las personas es escaso. ¿Ya? Por tanto, lo van a sacrificar cuando en su análisis marginal los costos versus beneficios vean de que van a recibir un premio ad hoc a su sacrificio. ¿Ya? Entonces, este premio lo llamamos interés. Es un interés por el capital que están recibiendo. Ahora, esto lo podemos ver a través de este gráfico de oferta y demanda. Vemos en este gráfico cartesiano dos ejes. Un eje vertical, donde va a estar la variable pre, que en este caso el precio es el interés, y en la variable horizontal ya va a estar la variable Q, cantidad, que va a ser cantidad de capital. Va a haber una oferta de capital que la van a hacer las personas que ahorran, y no todo el mundo ahorra, no todo el mundo ya es capaz de hacer ese sacrificio, y hay gente que va a demandar capital porque piensa que tiene un buen negocio y que puede devolver ese capital más el premio al esfuerzo por el ahorro que ha realizado la persona. Esa demanda de capital con esa oferta de capital se van a intersectar en un punto que es el punto A, como vemos acá, y ese punto A va a ser un precio de equilibrio que va a ser igual a la tasa de interés de equilibrio. Entonces, a esa tasa de interés de equilibrio, en un momento dado, se va a ofertar una cantidad de capital y se va a demandar una cantidad de capital que va a ser igual a la cantidad de equilibrio de capital. Ya, ese va a ser capital y va a ser interés. Entonces ya tenemos este gráfico de oferta y demanda natural del capital que está hablando Wixel. Entonces pueden darse las siguientes posibilidades. Ya, si del uso del capital la rentabilidad de este se vuelve más prometedor, porque hay expectativas de que si yo lo tengo voy a ganar más dinero, entonces la demanda de capital se va a incrementar a tal grado que la demanda va a ser mayor que al nivel de oferta dado de capital en un momento. De tal manera que lo que va a suceder es que el precio ya con que se presta este capital se va a incrementar, y paralelamente, como se incrementó el precio de préstamo de este capital, o sea la tasa de interés, paralelamente se va a ir poco a poco incrementando la gente que va a estar dispuesto en este análisis marginal costo-beneficio ya a ahorrar, porque prestar capital sale muy beneficiosos. ¿Ya? En segundo lugar, podemos ver que podría ocurrir lo contrario, que la oferta de capital excediera el nivel de demanda. Si la oferta de capital es mayor que la demanda de capital, lo que va a ocurrir es que va a haber mucho capital colocado en el mercado, y con esto las tasas de interés van a tender a bajar. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. La primera situación acá está en 1, como ustedes pueden ver, donde la demanda de capital es mayor que la oferta, y eso hace que suba ya el interés de equilibrio desde A, que es interés de equilibrio 1, a B, que es interés de equilibrio B, 2. Entonces subió la tasa de interés de equilibrio, y como se paga más por el capital,
se va a acumular más capital, efectivamente, ya en este análisis marginal. Por el contrario, en la situación 2, pueden ocurrir de que efectivamente la demanda de capital podría disminuir. Si disminuye, hay menos intención de acumular capital y por tanto la tasa de interés va a bajar de 1 a 2 y el punto de equilibrio variará de A hacia B. O podría ocurrir esta segunda situación en que hay una oferta dada de capital y en equilibrio en A, pero se acumula mucho ahorro y ese ahorro se coloca en el mercado y el nuevo equilibrio va a ser en B. Ya la curva de oferta de capital se desplaza hacia la derecha, hacia afuera, ya, y al haber más capital ofertado con equilibrio en B ahora, ya, lo que va a ocurrir frente a esta demanda que se mantiene constante es que el precio de equilibrio ya del capital tienda a disminuir. ¿Ya? Ahora, la tasa de interés normal o natural, según Wixel, solo va a ser aplicada al crédito entre los individuos, es decir, entre las personas y su trato directo, a través de un contrato o de palabra de mano, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aparecen instituciones especializadas ya en el mercado financiero que se llaman bancos, y los bancos como instituciones financieras son intermediarios entre los que ahorran capital y los que demandan capital, es decir, entre los que ahorran y ofertan capital y los que demandan capital. Por tanto, ellos se van a poner entre medio de ellos dos y le van a decir a ambos: háganlo a través mío porque yo sé más y soy especialista en estos temas. A cambio de ello, se van a llevar una comisión y esta comisión va a ser, ya, en principio, las utilidades que van a tener los bancos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema con la creación de bancos? Que en los bancos los ahorradores de capital ponen los fondos. Y estos fondos que están en los bancos van a ser prestados para los que demandan capital. Pero los bancos son capaces como industria de crear créditos. ¿Cómo crean crédito o crean dinero? A través de lo que se llama la reserva fraccionada, ya, que tienen los bancos. Es decir, si a mí me depositan 1.000 millones, un grupo de ahorradores, ya, yo lo que tengo que hacer es prestar ese dinero a los consumidores o demandantes de ahorro. Ahora, ¿lo presto todo? No, lo que presto es la mayor parte, pero hay un porcentaje que yo lo dejo como reserva, que puede ser equivalente al 20, al 15, al 10%. Mientras menor sea la reserva, mayor va a ser la posibilidad que va a tener el banco de generar crédito o dinero. ¿Cómo va a actuar este multiplicador de dinero? Va a ser equivalente a 1, que igual al 100% de los fondos, partido por el coeficiente de reserva. Si el coeficiente de reserva es el 10%, es 0,1. Y 1 partido por 0,1 es igual a 10. Por tanto, si yo tengo un coeficiente de reserva de 10%, significa que yo voy a poder pescar estos 1.000 millones
y transformarlo en 10 veces esa cantidad. O sea, 1000 por 10 es igual a 10.000 millones. O sea, yo 1.000 millones en el fondo, por el multiplicador del dinero, lo transformé en 10.000 millones. ¿Ya? Debemos sumar lo que puede hacer el Banco Central con su capacidad de emisión monetaria y cubrir operaciones bancarias con tasas de descuento. ¿Qué pasa cuando los bancos privados con sus reservas del 10% no logran cubrir la demanda de dinero de sus ahorrantes? Van al Banco Central y le piden un crédito, y ese crédito es con tasa de descuento. ¿Ya? Ahora, veamos. Tasa bancaria menor a la tasa natural. Si los bancos prestan dinero a tasas sustancialmente bajas, más bajas que la tasa normal o natural, esto va a desalentar el ahorro, pero va a aumentar la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque es barato pedir dinero. Como es barato pedir dinero prestado al banco, se va a incrementar la inversión, pero paralelamente el consumo. Y al incrementarse el consumo y la inversión, se va a incrementar el gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público es una función derivada de la acción de las empresas y de la acción de las personas en términos de sus consumos, ¿ya? O de sus ingresos. Si ellos tienen más plata, van a pagar más impuestos. Y por tanto, al bajar la tasa de interés, lo que está ocurriendo es que se está activando el gasto de las empresas, que es la inversión, el gasto de las personas, que es el consumo, y eso va a incrementar los ingresos a través de impuestos del Estado, que es la función gasto, ¿ya? Y al incrementarse la inversión, el consumo y el gasto, se está activando la demanda agregada. Y eso va a favorecer por un tiempo, mientras dure el ciclo favorable, ya esta bola de nieve favorable, ya se va a activar el crecimiento económico. ¿Ya? A su vez que se incrementa la inversión, los factores como la tierra, el trabajo y el capital se van a hacer cada vez más escasos, y los valores por estos factores productivos se van a incrementar, y por tanto se van a incrementar los precios de los bienes, y por tanto lo que va a empezar a ocurrir con ello es una inflación de precios de fabricación de bienes que nosotros llamamos inflación de costo. ¿Ya? Cuando se logre el equivalente al PIB potencial, es decir, al PIB de pleno empleo, donde están todos los factores teóricamente siendo utilizados, y se siga con una política de dinero barato, ya por tanto con tasas de interés barato, ya se va a generar una burbuja, y esta burbuja tarde o temprano puede estallar en una crisis económica. Pero ojo, acá viene el ojo de Wixel. Sí, los bancos a través de negociaciones políticas, o el Banco Central también a través del gasto público, pueden bajar los precios. Efectivamente podrían tender a una baja de precios y generar una prosperidad, y esa prosperidad podría relacionarse en un momento determinado con una elección y hacérmela ganar. Por tanto, el ciclo económico está ligado a veces al ciclo económico-político, o al ciclo político, al ciclo electoral. Ahí está la genialidad de Wixel en darse cuenta de aquello. ¿Ya? Y esto va a ser recogido por James Buchanan y colocado en su obra en la teoría de la elección pública. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le interesa a los políticos? Ganar la próxima elección. Y si tienen que manipular las variables económicas a su favor, aunque después haya crisis económica, no importa.
fui presidente por 4 años, pero soy nuevamente presidente por 4 más. Voy a estar 8 años en el poder. ¿Y qué le interesa a un político? El poder, porque son animales de poder. Son nuestros Lord Sith. En segundo lugar, tasas bancarias mayor que la tasa natural. ¿Qué pasa si la tasa bancaria es mayor que la tasa natural? ¿Ya? O normal. Lo que va a ocurrir es que si la tasa de interés es tan alta, ¿ya? El ahorro va a aumentar, pero la gente que demanda créditos de inversión, porque el crédito es más caro, porque la tasa de interés es más cara, va a disminuir. Y si disminuye el gasto de las empresas, que se llama inversión, va a disminuir la contratación de mano de obra, va a disminuir el consumo, y si disminuye la inversión y el consumo, va a disminuir lo que pagan las empresas y las personas de impuestos al Estado, y por tanto va a disminuir la variable G o gasto. Y al disminuir la inversión, el consumo y el gasto, va a disminuir la demanda agregada. Y si disminuye la demanda agregada, ya la economía no va a crecer, sino va a empezar a retrotraerse del 5 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, del 1 tal vez a un crecimiento negativo. ¿Ya? Con ello se va a producir una deflación de precios. ¿Ya? Y si los consumidores de créditos esperan demandas adicionales de baja, van a esperar a que las tasas de interés concuerden con sus expectativas. ¿Ya? Por tanto, el gasto de las empresas y de las personas, la inversión y el consumo van a disminuir. Y la deflación se va a agravar. ¿Cuál es el problema de la deflación? Que si la deflación o la baja de precios es muy negativa y es permanente en el tiempo, los precios podrían bajar a precio de costo. Y una empresa que no empieza a tener utilidades podría correr el riesgo de quebrar. Y si la empresa quiebra, la gente queda cesante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo el Estado puede bajar la tasa de interés? Acá, a través de la teoría cuantitativa del dinero, lo podemos explicar. Lo que tiende a hacer el Estado es lo que podemos ver en este gráfico, y lo voy a explicar sencillamente. En el eje vertical vamos a poner interés, y en el eje horizontal cantidad de dinero. Entonces aquí hay una relación inverso negativa entre cantidad de dinero y tasa de interés. Si vemos el signo peso y 1 con corte en la curva, ya, de demanda de dinero a través de la tasa de interés, en A es igual a interés sub 1. Entonces la cantidad de dinero 1 es menor que la cantidad de dinero 2. Si hay menos dinero en el mercado, el dinero es más escaso. Si el dinero es más escaso, el dinero es más caro. Por el contrario, si nos ponemos acá con corte en B, en S2 y 2, ya nos vamos a dar cuenta que hay mayor cantidad de dinero en el mercado, y si hay mayor cantidad de dinero en el mercado, la tasa de interés tendrá a bajar. Si baja la tasa de interés, el dinero se vuelve más barato, y si se vuelve más barato, se incrementa la inversión y el consumo, y con eso el gasto público. Ya, porque hay mayor recaudación de impuestos. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? ¿Una política monetaria expansiva o una política monetaria contractiva? Una política monetaria expansiva va a bajar la tasa de interés, y el ciclo económico se vuelve en principio favorable hasta que empiece el ciclo inflacionario. Si hacemos una política monetaria contractiva, acá en S1 y 1 con corte en A, en la curva, lo que va a ocurrir es que, como hay menos dinero, y el dinero es una mercancía que se transa en el mercado, ese dinero va a ser, por ser escaso, más caro, y al ser más caro se va a contraer la inversión y el consumo, y con ello el gasto, y se va a producir un ciclo
deflacionario. La economía va a tender a estancarse o a reducirse. ¿Ya? La pregunta que me podrían hacer es, ¿qué es M1 y M2? M1 y M2 tiene que ver con la liquidez del mercado. ¿Ya? Es la cantidad de monedas, papel monedas y vale vista que hay en el mercado. Un vale vista tiene un periodo de duración de 60 días. Es por tanto es toda la liquidez que podemos encontrar desde este día, 60 días más, ya en el mercado. Es la liquidez, es el activo más líquido. ¿Por qué? Porque un vale vista es dinero en efectivo. ¿Ya? Igual que el dinero efectivo y las monedas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Estado cuando hace una política monetaria expansiva? Genera liquidez. ¿Qué hace el Estado a través del Banco Central cuando hace una política monetaria restrictiva? ¿Ya? Saca liquidez del mercado. ¿Ya? Y esta liquidez o esta ausencia de liquidez es lo que influye, ¿ya?, en la tasa de interés. Y de acuerdo a la tasa de interés, tú puedes hacer más viable o menos viable una inversión. Ya, si la tasa de interés es muy alta, obviamente el negocio tendría que tener una rentabilidad extraordinaria para realizarse. Si la tasa de interés es muy baja, cualquier tasa de interés de rentabilidad normal no sirve para hacer el negocio. ¿Ya? Entonces la tasa de interés impacta en la variable de consumo y en la variable inversión, y al afectar a estas vía tasa de interés se ve afectada la variable gasto, que dice relación con el gasto público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la variable gasto depende de los impuestos a los ingresos y consumos de las personas y de las empresas. ¿Qué es lo interesante de esta explicación? En primer lugar, que relaciona el dinero existente en el mercado con la tasa de interés y esta con el consumo, la inversión y el ciclo económico. ¿Y esto puede ser utilizado políticamente? Absolutamente. Siempre se utiliza el ciclo económico político. Siempre que vienen las elecciones, todos los gobiernos tiran la casa por la ventana y tratan en lo posible, si pudieran, bajar la tasa de interés para generar una prosperity, una felicidad, y que la gente lo eligiera. ¿Ya? Dado esto, Wicksell va a hacer hincapié en el papel del gobierno y del Banco Central en la promoción de una estabilidad de precio del ciclo económico. ¿Qué va a significar esto? Que va a proponer la autonomía del Banco Central y no su dependencia política. Precisamente para que los políticos no la utilicen con fines de mantenerse en el poder. ¿Ya? Y con ello, al generar la estabilidad económica, hay estabilidad social y estabilidad política. ¿Por qué? Porque sabemos que toda crisis económica es una crisis social y toda crisis social termina siendo una crisis política. ¿Ya? Y los políticos lo único que quieren es mantenerse en el poder. Eso ya lo dijo ya Nicolás Maquiavelo en su opúsculo El Príncipe, publicado en el año 1512. ¿Cuál es la primera tarea de un político? Mantenerse en el poder. Segundo, acrecentar el poder. Tercera función, eliminar a los enemigos políticos para permanecer eternamente en él. ¿Ya? También se da cuenta uno de la importancia que tiene el gobierno en el manejo del Banco Central y con ello del ciclo por intereses políticos. 2, de la importancia que tiene el gasto del gobierno en la economía, que es poder político. Estos dos aspectos serán rescatados posteriormente por James Buchanan, padre de la Escuela de Elección Pública. Llegamos hasta acá. El próximo lunes vamos a entregar la segunda tarea. Ya tienen que empezar a entregar las tareas, quien no lo ha hecho, porque esa es la forma básica con que vamos a evaluar. Gracias.